vamos a hablar de la curvatura. Yo creo que es la sección E. ¿Qué es la curvatura de una función? La curvatura de una función viene de curva. Y si viene de curva es porque indica cómo se curva, cómo está curvada la línea que representa la gráfica de la función. Hay simplemente dos posibilidades para la curvatura. Que esté como abierta para abajo, ¿no? O que esté abierta para arriba, exagerando un poco, porque luego en algunos puntos como los de inflexión, estas curvaturas casi son inapreciables. Por ejemplo, vais a tener una cosa así. Hay un cambio de curvatura ahí, pero es prácticamente inapreciable, no es tan exagerado como puede ser el dibujo de la izquierda, que está abierto para abajo, o el dibujo de la derecha, que está abierto para arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que sí que vais a ser capaces de identificar es que pasa algo, ¿no? Que pasa algo cuando aquí miras hacia allá y aquí miras hacia allá, ¿no? ¿Veis lo que estoy intentando decir con los dibujos? Bueno, vamos a llamar a las aperturas hacia arriba cóncavos. Y vamos a llamar a las aperturas hacia abajo, por hablarlo de alguna manera, convexo. Antes de grabar os he indicado que depende de los libros de texto, pero esta es como la acepción más común entre los matemáticos, que se corresponde con cóncavo mínimo. Cuando hay un mínimo también tiene esa fórmula, ¿no? Y convexo máximo. En términos de la recta tangente, en un punto se dice que la función es convexa en un punto si la recta tangente queda por arriba, ¿no? Se dice cóncavo si la recta tangente en un punto de la gráfica queda por abajo. Y al igual que lo decreciente y decreciente, la función va a ser cóncava en intervalos y convexa en intervalos si es cóncava y convexa en todos los puntos del intervalo. Y lo que voy a hacer es simplemente escribir estas definiciones y relacionarlo con la derivada. La convexidad se ve no solamente calculando los máximos y los mínimos, sino también calculando la segunda derivada, porque no todos los puntos de inflexión se pueden calcular con la primera derivada. Hay algunos en los que tenemos que ir a la segunda para calcularlos. ¿Comprendido? Vamos a definir poco a poco todo esto y vamos a dar como un procedimiento para calcular cómo es la curvatura de una función. ¿Cuáles son las buenas noticias? En la práctica, generalmente no se calcula la curvatura en sí, porque al tener las asíntotas, al tener los comportamientos en el infinito si no hay asíntotas, al tener máximos y mínimos y puntos de corte, ya tú vas dibujando la curvatura sin darte cuenta. Pero sí que es cierto que en algunos
en algunos casos te piden que lo calcules, que calcules los intervalos de concavidad, convexidad o incluso los puntos de inflexión. Es decir, que a pesar de que tú lo dibujas sin necesidad de hacer todo esto, sí que te lo piden explícitamente. Y lo añadiremos en F cuando hablemos de cómo hacer gráficas de funciones, por si acaso en algún ejercicio nos piden que calculemos los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad y convexidad. Empiezo entonces, después de esta pequeña introducción de lo que vamos a esperar, con las definiciones ya matemáticas. Entonces, los voy a volver a dibujar todos, no os preocupéis, pero los voy a dibujar un poquito mejor. Entonces los voy a borrar, ¿vale? Para poner las definiciones. Observemos qué pasa con un máximo. Alrededor de un máximo una función se ve de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Imagínate que aquí está el máximo que se alcanza en este punto de aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con las pendientes, porque ya sabemos que las pendientes de las rectas tangentes a los puntos nos indican qué pasa con la derivada, ¿verdad? Si yo dibujo aquí una recta tangente a ese punto que está cerquita del máximo, ¿no? Pero no llega a él, lo que me doy cuenta es que hago un esfuerzo para subir esa línea azul. Al subir esa línea azul y realizar un esfuerzo, indico que la pendiente de la recta es positiva, ¿verdad? ¿Lo veis? Es decir, hasta que llego aquí, mi pendiente es positiva. Cuando llego aquí, me paro un poco, la pendiente es cero, que era lo que decíamos, que tenían que verificar los puntos críticos. Que la pendiente de la recta tangente es cero, ¿no? O que f' en ese punto, f' de A era cero, ¿os acordáis? Y después fijaros qué pasa, si yo cojo una recta tangente por aquí, ¿qué me ha pasado? Pues que ahora decrezco. Ahora si me subo a esa recta, me deslizo como en un tobogán. ¿Esto qué quiere decir? Fijaros. Esto quiere decir lo siguiente, que la pendiente de la recta tangente pasa de crecer a decrecer, ¿no? O de otra forma, lo que está ocurriendo es que la pendiente en general decrece. La pendiente, que es una función que se llama primera derivada, ¿no? Decrece. Es decir, pasa de positiva a negativa. ¿Os acordáis? De lo que significaba que una función decreciera. Imaginaros que f' de x es igual a g de x por un momento, ¿vale? Es una función, imaginaros, vosotros tenéis x al cuadrado. La deriva sí que te da 2x, sigue siendo una función, ¿no? ¿Sí?
Bueno, pues si g de x decrece, significa que su derivada, ¿cómo es? Si g de x decrece, es porque su derivada es negativa, ¿no? ¿Os acordáis? Imaginaros que no hablamos de funciones, que no hablamos de la derivada, que hablamos de otra función. Cuando decrece una función es porque su derivada es negativa, que era lo que hacíamos aquí de poner g de x y g' de x. Si esto es negativo, decrece, ¿no? ¿Os acordáis? Claro. Pero si g de x es la derivada en particular, que ya os he dicho, de x al cuadrado 2x, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la derivada de f de x, es decir, la derivada de la derivada, ¿verdad?, es negativa. ¿Sí? ¿Y qué es la derivada de la derivada? Pues a ver, si tú tienes g de x igual a x al cuadrado, la primera derivada 2x y la segunda 2. Se puede derivar, ¿no? Pues a eso se llama segunda derivada. La derivada de la derivada. ¿Y cómo se pone? Así. F segunda de x menor que 0. Y fijaros lo que acabamos de concluir, que alrededor de un máximo, f segunda de x es menor que 0. En particular, f segunda en el máximo va a ser menor que 0. ¿Cómo se ve que un punto es máximo o mínimo? Entonces, coges el punto crítico, calculas la segunda derivada, lo pones y ves que es negativa. Si es punto de inflexión, ni va a ser negativa ni va a ser positiva la segunda, va a ser 0. Por eso os dije que la segunda derivada también se tenía que considerar para calcular los siguientes puntos de inflexión, porque está el caso igual a 0. Lo que quería motivaros aquí es que ocurre lo contrario a lo que esperas, porque cuando pones máximo tú te imaginas que es mayor que 0, que todo es positivo. Pues no, la segunda derivada, como os he probado aquí, es negativa. ¿Por qué? Porque las pendientes pasan de ser positivas a negativas y decrecen. Y a esto es a lo que llamamos convexa. Si f segunda de x, ¿vale?, es menor que 0 en un intervalo, se dice que la función es convexa. Bueno, voy a poner así una definición. Que es justo lo que os he probado anteriormente con la idea que os he dado de decrecer y crecer. Entonces, lo que hemos probado arriba es el siguiente teorema. Teorema de curvatura.
Si f' en A es igual a 0, es decir, A es un punto crítico, ¿vale? Y f segunda en A es menor que 0, entonces A, f de A, es un máximo. Es justo lo que hemos visto, ¿no? Además, alrededor de A, por decirlo de alguna manera, ¿qué significa alrededor de A? Significa en un entorno de A, significa que existe un intervalito chiquitito alrededor de A, ¿vale? Que esto ya cuando seáis mayores, pues lo daréis en términos de épsilon y delta, como lo dimos en la definición de límite, pero de momento solo vamos a pensar que es a sus alrededores, ¿vale? Cerquita, in the neighborhood. ¿Comprendido? Alrededor de A, la función x convexa y la tangente en esos puntos de los alrededores queda por encima de la gráfica de la función, ¿no? Bueno, pues os lo he hecho primero con lo de convexidad. Vamos a hacer el mismo razonamiento, pero con el mínimo, ¿vale? Que es lo que se llama cóncava. Pues a ver, si yo tengo un mínimo, a este mínimo pues le voy a llamar B, ¿sí? Y cojo por aquí un punto alrededor de B, un punto cualquiera, veo que me deslizo en forma de tobogán si me subo a esa gráfica, ¿no? Por otro lado, a la derecha, yo cojo y ¿qué tengo? Que aquí sí que hago un esfuerzo y entonces no me deslizo, sino que subo haciendo esfuerzo y la pendiente es positiva. De hecho, si os dais cuenta, si estoy más cerca de B, hago menos esfuerzo. ¿Lo veis? Sin embargo, al alejarme de B, hago más esfuerzo. Esto quiere decir que la función que me caracteriza las pendientes, que es la derivada, pasa de ser negativa a ser positiva. Es más, crece porque vamos de algo negativo a algo positivo. Esto quiere decir que esa función, al crecer, tiene derivada positiva.
f de x, al derivarse, es mayor que 0. Crece. Que significa que su segunda derivada es positiva. ¿Sí? Con lo cual, observamos que todas las tangentes quedan por debajo de la gráfica, ¿lo veis? Y que la función de las pendientes de las rectas tangentes es positiva y que se alcanza un mínimo en B, ¿no? Bueno, pues copiamos lo que hemos escrito antes y cambiamos un poquito. No me odiéis, porque yo sé que vosotros no podéis hacer el copia-pega, pero yo lo voy a hacer con las consecuencias que tiene el hacerlo. Y dice entonces que si tengo la pendiente positiva, en un intervalo tengo una función que se llama cóncava. Fijaros que no solamente se es cóncava en un intervalo, también en un punto. El teorema de curvatura, que lo he dividido en dos partes, pero no está dividido en dos partes, lógicamente, dice que si tú tienes un punto crítico, ¿vale?, y calculas la segunda derivada y la evalúas en ese punto crítico y te da positiva, entonces lo que tienes es un mínimo. Y alrededor de ese mínimo, la función es cóncava. Además, la tangente en esos puntos queda por encima de la gráfica, no, queda por debajo, ¿no? Hemos dicho ya todo lo que había que decir sobre los máximos, los mínimos y la segunda derivada. Ahora, no siempre tienes que tener un máximo y un mínimo para que la función sea cóncava o convexa. Fijaros, el logaritmo es una función. ¿Cómo es la función? ¿Cóncava o convexa? Convexa. Y no tiene máximos ni mínimos. ¿Lo veis? Pero sí que es bueno tener en la cabeza la idea de máximo y mínimo, porque inconscientemente, aunque esta función del logaritmo no tenga ni máximos ni mínimos, sí que tiene como una forma de valle de alguna forma, ¿no? ¿Entendido? Por eso os he puesto el dibujito del máximo y el mínimo. Len of x es una función convexa que no tiene ni máximos ni mínimos. En general esto no va a ocurrir. No vamos a poder decir que una función es todo el rato convexa o todo el rato cóncava. Va a tener twistings, como los que os dije que ocurrían, ¿no? Entonces, fijaros. A ver qué tal dibujo esta cosa de aquí.
A ver, ahí. He exagerado un poco los puntos donde ocurre el twisting, porque lo he exagerado un poco, ¿no? Los he puesto así gorditos. Y voy a llamar a este A, a este B, a este C, a este D y a este E. Esto podía ser perfectamente una función, ¿no? Podía ser una función, no sé qué función es, pero podía ser una, ¿no? Fijaros, aquí la función es convexa, ¿no? En B ocurre algo. ¿Veis que ocurre algo? Ocurre que paso de ser convexa a cóncava, ¿no? ¿Lo estáis viendo? Y B es a lo que vamos a llamar punto de inflexión, porque cambia la curvatura. ¿Lo veis? Los puntos de inflexión es donde cambia la curvatura. Y ahí lo que va a pasar es que la función segunda derivada no es ni positiva ni negativa, con lo cual la única posibilidad es que sea 0. ¿Comprendido? En C vuelvo a tener un cambio de curvatura. Me pasa de convexa a cóncava, de cóncava a convexa, ¿lo veis? Con lo cual, este señor de aquí también es de los que tienen derivada 0. Y este de aquí también, ¿verdad? En A y en E no puedo concluir, porque no sé si la función se para ahí, ya no está definida, o sigue para abajo, o viene de arriba, no sé qué pasa en A, tampoco sé qué pasa en E. No puedo decir que sean diflexión, no sé, ¿vale? Pero desde luego que en los del medio sí que puedo asegurar que al haber cambio de curvatura me dan puntos de inflexión. Así que voy a definirlos, ¿no? Si C, bueno, vamos a poner C, F de C es un punto de inflexión, sí, ¿vale? 1. F' en C es igual a 0 y F' en C negativo es menor que 0 y F' en C positivo es menor que 0. Esto significando a la derecha de C y a la izquierda de C, ¿vale? Como a los alrededores. O F' de C es positivo a la derecha y a la izquierda, ¿no? Que era lo que decíamos de que se anulaba la primera derivada y crecía y crecía y decrecía y decrecía. ¿No? ¿Os acordáis? O F segunda en C es igual a 0. O bien la primera derivada se anula y crece a la derecha y crece a la izquierda, o la segunda derivada se anula y también es un punto de inflexión. ¿Vale? No todos se ven con la primera derivada y no todos se ven con la segunda. Hay que hacer las dos cosas. Vamos, era lo que os quería decir. Para calcular los intervalos de curvatura,
se calculan los puntos de inflexión, ¿no? Que vengan dados por la segunda derivada, porque se supone que con la primera ya lo has hecho. Y se estudia el signo de la segunda derivada a la izquierda y a la derecha de ese punto de inflexión. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Voy a estudiar f de x, que es igual a x cuarta menos 8x al cuadrado más 15. Bueno, pues voy a estudiar la curvatura de la función. Me voy a restringir a eso, ¿vale? La primera derivada de la función es muy sencilla. Es 4x cubo menos 16x, ¿no? Y la segunda derivada es 12x al cuadrado, ¿no? Menos 16. ¿Sí? Vale, pues entonces f' de x es igual a 0 si y solamente si 4x x al cuadrado menos 16 es igual a 0 y me da 3 puntos. Me da x igual a 0, x igual a 4 y x igual a menos 4, ¿no? Os lo digo porque dentro de esos puede haber algún punto de inflexión. No sé si os dais cuenta que haciendo esta cuentecilla, poniendo aquí f' de x, ¿no? Aquí menos infinito menos 4, aquí 0 y 4, ¿no? Infinito. Tengo que si cojo, por ejemplo, el menos 5, me queda 25 positivo, negativo, me queda negativo. Ahora, si cojo el menos 4, esto me queda negativo. Esto me queda menos 3, esto me queda negativo y me queda positivo. Si cojo el 3, me queda positivo, negativo, negativo. Y si cojo el 5, me queda positivo y positivo, ¿vale? Con lo cual, parece ser que no tengo ningún problema. Son todos máximos o mínimos, ¿no? ¿Lo veis? Así que no hay puntos de inflexión dados por esos tres. Sigo, ¿no? F segunda de x, aquí decrecería, aquí crecería, aquí decrecería y aquí crecería, ¿no? ¿Sí? ¿Lo veis? Bueno, f segunda de x hemos dicho que era igual a 0
sí, solamente sí, 12x al cuadrado menos 16 es igual a 0, con lo cual tengo 2 puntos de inflexión ahí. ¿Los veis? Uno va a ser más menos la raíz de 16 partido de 12, bueno, más 16 partido de 12 y el otro menos la raíz, ¿no? Que es igual a más menos 2, no, sería 4 partido de 3, ¿no? Si hacemos 4, la raíz de 4 partido, pues es que quiero ver cuánto es exactamente, porque quiero saber dónde cae, ¿vale? Entonces lo voy a calcular. La raíz de 4 entre 3 me tiene que dar 1,15. Más menos 1,15. O sea, fijaros. Yo sé que en menos 4, en 0 y en 4 tenía máximos y mínimos, ¿no? Pero es que además resulta que aquí y aquí me ocurre un cambio de curvatura que no iba a haber con los máximos y los mínimos solo, ¿vale? Hace un twisting, aquí puede hacer un twisting así, que yo no vería si no hiciera los puntos de inflexión. ¿Entendido? Bueno, pues ¿cómo se calculan ahora los intervalos de curvatura? ¿Cómo sabemos cómo es la función ahí? Pues se coge y se pone el menos 1,15 menos infinito, ¿no? El 1,15 infinito, ¿sí? Se coge f, la derivada segunda, y se estudia el signo. A ver si sois capaces de determinar cómo se vería la gráfica. Y el lunes seguimos con más ejemplos. Os voy a poner este fin de semana ejercicios, por favor, ¿vale? Mirar la página web mañana por la mañana.